les pidiera a ustedes que sacaran una hoja y hicieran una definición de lo que es el estrés, ninguno de ustedes, no podríamos lograr que hubiera dos respuestas iguales. Y eso tiene su razón de ser, porque cada uno de nosotros entiende el estrés como, en general, por la mala prensa que tiene, lo entendemos como algo absolutamente negativo. Y eso tiene parte de verdad y parte de no es absolutamente así. En el tema biología no hay cosa que realmente nos represente tan bien, porque dice la verdad, y en la vida nuestra también en realidad es así. No hay nada que con el correr del tiempo se contradiga más. Hace 20 años atrás, decir que hacíamos medicina ortomolecular era estar más cerca del chamán que del médico. Y después, gracias a una prócer argentina, la señora Moria Kazán, pasamos a ser todos genios. Y entonces los que hacemos medicina ortomolecular somos casi genios y no fuimos ni genios ni tampoco chamanes. ¿Qué creen ustedes que le pasaría acá o que le debe estar pasando a nuestro amigo? Evidentemente va a tener una serie de inconvenientes y estamos hablando, insisto, 500.000 años atrás. Entonces ya no es la epidemia del siglo XXI. Lo que pasa es que ahora tiene distintas caras, como vamos a ver enseguida. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué le va a pasar entonces a nuestro amigo? ¿Va a tener taquicardia? Obvio, por el susto. ¿Va a aumentar su frecuencia respiratoria? Es decir, ¿va a hiperventilar? Por el susto. Va a tener, si le pudiéramos haber medido la presión arterial, seguro que también iba a haber aumentado la presión. Iba a tener palidez. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos produce el estrés es la necesidad de aumentar nuestra energía, ya sea o para pelear, cosa que no le convenía a nuestro amigo, o para huir. De las dos maneras nosotros necesitamos energía y necesitamos que toda la mayor cantidad de sangre, por eso la hiperventilación también y el aumento de frecuencia cardíaca, vaya a nuestros músculos para poder o pelear o huir. Esas son las dos razones fundamentales que se dan en el estrés. Esto nos muestra que el estrés es una parte de la experiencia humana. En el año 1956, Seeley hizo una explicación muy concreta de lo que es el estrés, entendiendo que era un fenómeno por el cual nos podíamos adaptar a situaciones amenazantes. Entonces, como ustedes ven, estoy haciendo una defensa del estrés en este momento, porque el estrés agudo nos salva la vida. El estrés agudo es algo absolutamente beneficioso porque es lo que nos salva la vida. Lo mismo que ocurre con la inflamación aguda. La inflamación aguda, como el estrés agudo, nos puede salvar la vida. Muy comúnmente escuchamos estoy estresado y acostumbramos a confundir el factor estresor con el estrés. El factor estresor podría llegar a ser la suegra, por ejemplo, ¿no? La forma en que nosotros reaccionamos con ella, no matándola, eso sería un fenómeno de estrés. Es decir, es la capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas. Aparece el factor estresor. Eso activa un sistema, una parte del sistema nervioso central que es el sistema autónomo. Es decir, no obedece a la voluntad. Y una parte de ese sistema se llama sistema simpático, que es el que realmente nos prepara para la acción. Ese sistema simpático activa una serie de hormonas particulares, especiales, que se llaman hormonas adrenales, que están por encima del riñón. Por eso la glándula que está por encima del riñón y produce hormonas adrenales se llama suprarrenal. Entonces, el factor estresor activa el sistema simpático, el sistema simpático activa las hormonas adrenales y eso es lo que nos produce la posibilidad de aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión, la insulina y etcétera, etcétera. El estrés es la respuesta fisiológica adaptativa, fisiológica, estamos hablando de fisiología, es decir, de cosas absolutamente normales, de un organismo ante un factor de agresión externa, la suegra, o interna, pensamientos negativos,
angustias, miedos, etc. El cortisol es la mal llamada hormona del estrés. En realidad, debiéramos llamar la hormona antiestrés, porque gracias al cortisol es que podemos adaptarnos a ese factor estresor y actuar en consecuencia. Muchas veces en biología la salud o la enfermedad es un problema de dosis. Cortisol cero o muy poco cortisol es incompatible con la vida. Incompatible con la vida. Cortisol en demasía es incompatible con una buena calidad de vida. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia. Es un problema de dosis, en definitiva. El cortisol tiene la particularidad cuando el estrés es muy crónico, es decir, cuando se cronifica, de empezar a tener que secretarse en mayor cantidad. Y eso empieza a traer ciertos y determinados problemas que son la conexión con las enfermedades crónicas. El cortisol en los pacientes estresados es que nuestro metabolismo funcione como si fuéramos diabéticos. El metabolismo de la glucosa en los pacientes con nivel de estrés alto funciona como si fuéramos diabéticos. En la insulinoresistencia hay una producción mayor de insulina y eso va a darnos como resultado una producción mayor de grasa. Por eso el paciente estresado con mucha más facilidad engorda, no solo por ansiedad. El cimiento para la producción de hormonas sexuales es una molécula odiada por todos nosotros que se llama colesterol. Así que a partir de ahora empecemos a quererla un poquito más. Porque no es otro que tiene muy mala prensa, pero resulta que no es tan así tampoco. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que cada uno de los 60 trillones de células que nosotros tenemos en nuestro organismo, todas tienen en su membrana celular colesterol. Por lo tanto, ojo, no pensemos que es tan malo. Eso no quiere decir que sea bárbaro tener 1000 de colesterol. En situaciones de estrés crónico, va a haber lo que se llama robo del cortisol. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de la pregnenolona, en vez de seguir su vía natural y normal, se va a ir a transformar en cortisol. Por ende, en pacientes estresados vamos a tener menos DEA, menos testosterona, menos estradiol. Por eso puede ser que tengamos disfunciones eréctiles, falta de libido, trastornos menstruales en las mujeres. Es por esto que estamos hablando. Mientras yo estoy hablando, mi corazón, por el hecho de estar ocupado en todo esto, moverme, etcétera, etcétera, está funcionando más rápido quizás, pero está en equilibrio. Está en un equilibrio dinámico. Entonces está en homeostasis. El estrés, como experiencia de vida, nos permite alcanzar otra vez el equilibrio. Acuérdense lo que les expliqué. Están dormidos, se despiertan, pues se paran, ya está otra vez equilibrado todo. Después de haber sufrido estrés. Entonces, el estrés entonces se considera como un mecanismo de homeostasis, un mecanismo para lograr nuevamente el equilibrio dinámico. Por eso la relación intestinal con respecto a situaciones de estrés, diarrea, constipación, etcétera, etcétera, gastritis, tiene tanta relación porque prácticamente produce las mismas moléculas, el cerebro que el intestino. Si dijimos que la emoción es algo que se manifiesta, el estrés es algo que se manifiesta a través de ciertos síntomas, la depresión también, a donde nosotros tenemos que apuntar primero es a los neurotransmisores. Seamos arquitectos de nuestro propio destino. Un barco está seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para lo que fue creado. Es decir, la vida es movimiento. Si querés una vida feliz, átala a metas, no a personas o cosas. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Una de las cosas que yo siempre digo, porque esto realmente me gusta, es rindámosle un homenaje a aquella maestra o maestro que nos enseñó a leer y escribir, porque nos abrió la puerta de un mundo absolutamente maravilloso como es el saber.